Hola y bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Qué inmensa alegría y bendición es poder reunirnos nuevamente en este canal, un espacio que hemos creado con mucho amor para reflexionar sobre la palabra de Dios, elevar nuestras oraciones al cielo y fortalecer nuestra fe cada día. Hoy siento la fuerte necesidad de compartir con ustedes una experiencia que tocó mi corazón muy de cerca. Hace apenas 2 meses, recibí una llamada verdaderamente urgente de una familia que se encontraba en un estado de completa desesperación. No era una llamada común. A través del teléfono podía sentir el peso del sufrimiento que estaban soportando. Me compartieron que llevaban casi un año entero viviendo un verdadero tormento espiritual dentro de su propio hogar. Su casa, el lugar que siempre debería ser un refugio seguro, de descanso y amor familiar, se había convertido en un espacio de prueba constante y dolorosa. El sufrimiento en sus palabras era muy evidente. Me hablaban con voces totalmente quebradas por un agotamiento extremo, un cansancio que iba mucho más allá de lo físico. Era un cansancio profundo del alma, tras meses de lucha continua sin ver una salida clara. Con mucha angustia, pero también con mucha sinceridad, me decían: Padre, le aseguramos que hemos probado absolutamente todo lo que humanamente es posible para encontrar la paz. Me explicaron cómo se habían aferrado a su fe durante todo ese tiempo de dificultad. Me dijeron: hemos rezado todos los rosarios que conocemos. Hemos repetido cada oración buscando el consuelo y la intervención de nuestro Señor. Habían hecho todo lo que estaba en sus manos, buscando a Dios con todo su corazón, pero sentían que sus fuerzas terrenales se estaban terminando por completo ante una carga tan pesada. Esta situación tan real nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor agotamiento, Dios siempre está escuchando nuestro clamor. Hemos puesto crucifijos en cada rincón de la casa. Hemos rociado agua bendita, litros y litros por todas partes. Hemos quemado incienso bendecido. Hemos colocado medallas de San Benito. En cada puerta y ventana hemos invitado a 3 sacerdotes diferentes a bendecir la casa. Y todos lo han hecho con las oraciones más poderosas que conocen, pero nada funciona. Absolutamente nada detiene las manifestaciones que sufrimos día y noche. Escuchamos pasos pesados subiendo y bajando las escaleras cuando todos estamos juntos en una habitación. Vemos sombras que se mueven con intencionalidad clara. No son trucos de luz, sino presencias que podemos percibir físicamente. Sentimos toques de manos frías en nuestros hombros, especialmente durante la noche. Las puertas se abren violentamente, aunque las cerremos con seguro. Objetos vuelan por el aire y se estrellan contra las paredes. Hay una opresión constante en el ambiente que nos está destruyendo. Psicológicamente, los niños tienen pesadillas terroríficas todas las noches donde venas demoníacas que los amenazan con lastimarlos y no abandonamos la casa. Mi esposa ha perdido 15 kilogramos en 3 meses porque no puede comer del miedo y la ansiedad constante. Yo estoy teniendo pensamientos que nunca había tenido antes. Pensamientos de violencia contra mí, propia familia que sé que no vienen de mí, sino de algo externo que me está atacando. Hemos gastado todo nuestro dinero en doctores, psicólogos, psiquiatras, pensando que éramos nosotros los que estábamos enfermos. Pero todos nos dicen que estamos completamente sanos mentalmente. Esto no es locura, Padre. Esto es algo espiritual tremendamente poderoso que nos está destruyendo sistemáticamente. Estamos al borde del colapso total, al borde de perder nuestra fe, porque hemos orado tanto sin ver resultados, al borde de divorciarnos, porque la presión está destruyendo nuestro matrimonio. Los niños no quieren vivir aquí. Ya nos han rogado que vendamos la casa y nos mudemos, pero no podemos venderla porque nadie la quiere comprar después de que corrió el rumor en el vecindario de que está embrujada. Padre, usted es literalmente nuestra última esperanza. Si no puede ayudarnos, no sabemos qué más hacer. Fui inmediatamente a su casa esa misma tarde porque percibí en sus voces que estaban realmente al límite de lo que podían soportar. Cuando llegué, hermanos, desde el momento en que crucé la puerta de entrada, sentí lo que cualquier sacerdote experimentado en liberación espiritual habría reconocido inmediatamente. Había una infestación demoníaca extraordinariamente fuerte en ese espacio. La atmósfera era tan opresiva que físicamente me costaba respirar. Normalmente había una presencia maligna, palpable, que literalmente se podía cortar con cuchillo. La familia estaba reunida en la sala, todos con expresiones de derrota absoluta, con ojeras profundas que revelaban meses de insomnio, con miradas vacías de personas que han sido torturadas espiritualmente hasta quedar sin esperanza. Me senté con ellos y les pedí que me contaran todo, desde el principio,
absolutamente todo, sin omitir ningún detalle, por insignificante que pareciera. Y hermanos, lo que me revelaron durante las siguientes 2 horas me confirmó que esta era una de las infestaciones más severas que había encontrado en mis 30 años de ministerio sacerdotal. La casa había sido construida sobre terreno donde, según registros históricos que después investigué, había existido en el siglo XIX un lugar donde se practicaban rituales satánicos. Había sido sede de un grupo de ocultistas que hacían invocaciones demoníacas, sacrificios de animales, profanaciones de objetos sagrados católicos. Cuando ese grupo fue descubierto y dispersado por las autoridades, el terreno quedó espiritualmente contaminado durante décadas. Nadie quería construir ahí porque todos sabían la historia oscura. Pero con el paso del tiempo, la memoria se borró y eventualmente se construyeron casas modernas sin que los nuevos residentes supieran nada del pasado. Esta familia católica devota había comprado la casa 3 años atrás sin conocer nada de su historia, y desde el primer día habían experimentado fenómenos extraños que fueron intensificándose progresivamente hasta convertirse en ataques directos, violentos. Después de escuchar todo, les expliqué la gravedad de la situación, que no era simple opresión, sino infestación arraigada profundamente en el espacio físico, que requeriría no solo oraciones, sino estrategia espiritual completa, usando todos los recursos que la Iglesia nos da. Les dije que íbamos a hacer exorcismo menor, completo de toda la propiedad, que yo volvería al día siguiente preparado con todo lo necesario, que ellos debían prepararse espiritualmente esa noche, con ayuno y oración intensa. Pero hermanos, mientras les daba estas instrucciones, sentí ese impulso interior del Espíritu Santo, que he aprendido a reconocer después de décadas de ministerio, una voz clara en mi corazón sacerdotal que me decía: hay un arma espiritual específica que debes usar aquí, algo que casi nadie conoce hoy, pero que tiene poder extraordinario contra infestaciones demoníacas. Algo que está en las Escrituras desde el Antiguo Testamento, pero que se ha perdido casi completamente en el catolicismo moderno. Y en ese momento recordé algo que había leído años atrás en los escritos de exorcistas antiguos, en manuales de liberación espiritual del siglo XV y XV, en relatos de santos que combatieron contra demonios. Todos mencionaban el uso de sal bendecida como arma espiritual tremendamente poderosa, más poderosa en ciertos contextos incluso que el agua bendita, porque tiene propiedades espirituales específicas que las Escrituras revelan. Me volví a la familia y les dije: voy a enseñarles algo que probablemente nunca han escuchado. Voy a revelarles el secreto de la sal en la Biblia y su poder como arma espiritual contra las fuerzas demoníacas. Y vamos a usar esta arma mañana, cuando hagamos la liberación completa de su casa. Al día siguiente regresé temprano en la mañana trayendo conmigo 5 kilos de sal que había bendecido esa madrugada con las oraciones específicas del ritual romano para bendición de sal, agua bendita en cantidad abundante, crucifijos, medallas de San Benito, aceite de los catecúmenos, incienso, velas bendecidas, todo el arsenal espiritual que la Iglesia nos provee. Y durante las siguientes 6 horas, hermanos, hicimos batalla espiritual intensa en esa casa. Recé todas las oraciones de exorcismo menor que conozco. Rocié agua bendita en cada centímetro de cada habitación. Quemé incienso bendecido hasta que el humo llenaba los cuartos. Ungí con aceite bendito todas las puertas y ventanas, trazando la señal de la cruz. Pero el elemento crucial que hizo la diferencia definitiva fue la sal bendecida que usamos de manera específica, según las instrucciones que encontré en los manuales antiguos. Esparcimos sal bendecida en cada esquina de cada habitación. Pusimos sal en las puertas de entrada formando líneas que los demonios no podían cruzar. Enterramos sal bendecida en las 4 esquinas del terreno, marcando los límites de la propiedad como territorio. Consagrado a Dios, mezclamos sal bendecida con agua bendita para crear solución especialmente poderosa que rociamos abundantemente. Y hermanos, conforme hacíamos esto, las manifestaciones se intensificaron dramáticamente antes de cesar. Era señal clara de que los demonios estaban siendo forzados a manifestarse antes de ser expulsados. Escuchamos ruidos tremendos, como si muebles pesados se arrastraran en el ático, aunque no había nada ahí. Sentimos vientos fríos en habitaciones cerradas, solimos olores, putrefactos que aparecían y desaparecían, pero continuamos firmes invocando el nombre de Jesús, declarando la autoridad de la cruz, usando la sal bendecida como arma que quemaba espiritualmente a las entidades malignas.
Y finalmente, hermanos, después de 6 horas de batalla espiritual intensa, sentimos todos simultáneamente que algo había cambiado. La atmósfera opresiva se levantó completamente. El aire se sintió limpio y ligero por primera vez en meses. Una paz profunda llenó la casa. Todos comenzamos a llorar de alivio y gratitud. Y en los meses siguientes esa familia me ha reportado que no han experimentado ni una sola manifestación desde ese día, que su casa es ahora hogar pacífico donde pueden vivir sin miedo, que sus vidas se han restaurado completamente, y me han dicho repetidamente que están convencidos de que fue específicamente el uso de la sal bendecida, lo que rompió el poder de la infestación, que habían probado todo lo demás sin éxito. Pero cuando añadimos la sal, todo cambió. Esa experiencia me confirmó algo que había estado estudiando durante años, y es que la sal tiene poder espiritual extraordinario que está revelado en las Escrituras, pero que casi nadie enseña hoy, que cuando se usa correctamente con fe y con bendición sacramental, se convierte en arma tremendamente efectiva contra las fuerzas demoníacas. Y decidí que tenía que compartir públicamente esta enseñanza, porque hay millones de hogares católicos siendo atacados espiritualmente, que no conocen esta arma poderosa que Dios nos ha dado. Hoy voy a revelarles, hermanos, el secreto completo de la sal en la Biblia. Voy a mostrarles todos los pasajes bíblicos donde la sal aparece con significado espiritual profundo. Voy a enseñarles exactamente cómo debe bendecirse y usarse la sal como arma espiritual. Voy a darles instrucciones paso a paso de cómo aplicar esto en sus propios hogares. Voy a darles testimonios adicionales de personas que han usado esto con resultados extraordinarios y voy a advertirles sobre errores que deben evitar para que no conviertan esto en práctica supersticiosa. Hermanos queridos, si sienten que su hogar está bajo ataque espiritual, si experimentan opresiones o manifestaciones, si simplemente quieren fortalecer la protección espiritual de su familia, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque esta enseñanza puede literalmente transformar la atmósfera espiritual de su casa. Y compartan este video urgentemente porque hay innumerables hogares siendo atormentados que necesitan conocer esta arma que Dios puso a nuestra disposición. Vamos a empezar entendiendo desde las Sagradas Escrituras cuál es el significado espiritual profundo de la sal. La sal aparece más de 40 veces en la Biblia y casi siempre con significados espirituales importantes. No es mencionada casualmente, sino con intencionalidad teológica. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, Dios ordena: «Sazonarás con sal toda ofrenda de tu oblación, y no dejarás que falte jamás de tu oblación la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». Hermanos, esto es extraordinario. Dios está ordenando que toda ofrenda presentada a Él debe incluir sal y la llama específicamente sal del pacto de tu Dios. La sal es símbolo del pacto, de la alianza permanente entre Dios y su pueblo, porque la sal preserva, no se corrompe, dura para siempre. En Números, capítulo 18, versículo 19, Dios dice: «Es pacto de sal perpetuo delante del Señor». En la cultura bíblica, cuando dos partes hacían pacto, compartían sal como señal de que el acuerdo era permanente e indisoluble. Traicionar un pacto sellado con sal era la peor forma de traición. Entonces, la sal representa fidelidad, permanencia, incorruptibilidad, alianza eterna con Dios. Y en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, tenemos relato extraordinario. El profeta Eliseo purificó aguas contaminadas de una fuente echando sal en ellas, diciendo: «Así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». La sal fue usada sobrenaturalmente para sanar, para purificar, para quitar maldición. Y en el Nuevo Testamento, Jesús mismo usa la sal como imagen central de lo que deben ser sus discípulos. En Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Jesús está diciendo que los cristianos debemos ser como sal, debemos preservar el mundo de la corrupción, debemos dar sabor, debemos purificar. Y en Marcos capítulo 9, versículo 49 dice: «Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal». Jesús conecta la salvación con sacrificio aceptable a Dios, con preservación contra la corrupción. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 6, San Pablo dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal representa gracia, sabiduría, palabras que preservan la verdad y rechazan la corrupción del error. Entonces, hermanos, en toda la Biblia, la sal tiene significados espirituales consistentes: pacto permanente con Dios, incorruptibilidad, purificación, preservación contra el mal, rechazo de la corrupción, santidad que se opone a la impureza. Y aquí viene algo crucial, que conecta todo esto con uso de la sal contra demonios. Si la sal representa lo que se opone a la corrupción, entonces se opone a los demonios, que son corruptores por excelencia, que buscan corromper todo lo que Dios creó. Bueno, la Iglesia Católica desde sus primeros siglos entendió este simbolismo profundo y desarrolló práctica de bendecir sal específicamente para uso espiritual. En el ritual romano antiguo hay oraciones específicas, hermosísimas para bendición de sal, que invocan todo. Este simbolismo bíblico, la oración dice, entre otras cosas: te exorcizo, criatura de sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, que te creó para la salud del género humano, para que seas a todos los que te reciban salud del alma y del cuerpo, y para que huya y se retire de los lugares donde fueres esparcida toda fantasía y maldad. Dio astucia diabólica y todo espíritu inmundo, conjurado por aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Esta oración, hermanos, está ordenando a los demonios que huyan de los lugares donde se esparce sal bendecida. Está invocando el poder de Cristo que venció a Satanás en la cruz. Está consagrando la sal para que se convierta en instrumento de protección espiritual. Y durante siglos, los católicos usaron sal bendecida regularmente. La ponían en las esquinas de sus casas, la mezclaban con agua bendita, la esparcían en sus campos para protección de cosechas contra plagas que frecuentemente eran atribuidas a influencias demoníacas. Pero en las últimas décadas, esta práctica se ha perdido casi completamente. El ritual romano reformado después del Concilio Vaticano II simplificó mucho las bendiciones, y la sal bendecida dejó de usarse ampliamente. Pero hermanos, la realidad espiritual no cambió. Los demonios siguen existiendo, siguen atacando, y la sal bendecida sigue teniendo el poder que siempre tuvo cuando se usa con fe genuina. Y ahora exactamente, ¿cómo debe usarse la sal como arma espiritual? Primero, necesitan conseguir sal bendecida. Pueden pedirla en su parroquia, aunque muchos sacerdotes jóvenes no saben ni qué es porque no les enseñaron en el seminario. Pueden pedir a sacerdote mayor que bendiga sal para ustedes, usando las oraciones antiguas del ritual romano, que todavía son completamente válidas, aunque no obligatorias. Si no pueden conseguir que sacerdote la bendiga, pueden ustedes mismos hacer oración sobre sal, pidiéndole a Dios que la consagre para uso espiritual, aunque la bendición sacramental de sacerdote más poderosa. Segundo, una vez que tienen sal bendecida, pueden usarla de múltiples maneras. Para protección general del hogar, esparzan sal bendecida en las 4 esquinas de cada habitación, mientras rezan Padre Nuestro y Ave María. Esto marca el espacio como territorio consagrado a Dios. Para protección específica de entradas, esparzan línea de sal bendecida frente a cada puerta y ventana, especialmente la puerta principal. Esto crea barrera espiritual que los demonios encuentran extremadamente difícil de cruzar para liberación de espacios fuertemente infestados. Mezclen sal bendecida con agua bendita, en proporción de cucharada sopera de sal por litro de agua. Rocíen abundantemente esta mezcla por toda la casa, especialmente en sótanos áticos, closets, donde la opresión se siente más fuerte. Para protección personal pueden llevar pequeña cantidad de sal bendecida en bolsita o recipiente pequeño en su bolsillo o cartera. Cuando sientan ataque espiritual, toquen la sal y oren. Para purificación después de haber estado en lugares espiritualmente contaminados, como funerales, hospitales, casas donde se practica ocultismo, al llegar a casa, lávense las manos con agua y sal bendecida, pidiendo que toda contaminación espiritual sea removida. Y para protección durante la noche, pongan pequeño recipiente con sal bendecida debajo de la cama o en mesita de noche. Esto protege durante el sueño cuando somos más vulnerables. Tercero, mientras usan la sal, deben orar siempre. No es amuleto mágico que funciona, automáticamente es sacramental que opera por la fe y por el poder de Dios invocado. Pueden usar esta oración simple que enseño a las familias en el nombre de Jesucristo, que venció a Satanás en la cruz. Ordeno que toda presencia maligna huya de este lugar marcado con sal bendecida.
Que ningún demonio pueda cruzar estos límites, que este espacio sea territorio santo consagrado al Dios viviente, protegido por la sangre del Cordero y por los santos ángeles. Amén. Cuarto, la sal bendecida debe reponerse periódicamente, especialmente si ha habido ataques fuertes. Renuévenla cada mes o cuando sientan necesidad. Y quinto, absolutamente crucial, esto debe combinarse con vida espiritual seria, sacramentos regulares, confesión frecuente, misa dominical, rosario diario, vida en gracia de Dios, la sal, sin santidad personal, no protege. Los demonios atacan donde encuentran puertas abiertas por pecado. Y ahora testimonios adicionales. Una familia me consultó porque su hijo adolescente había jugado con tabla hija en casa de amigos y desde entonces tenía pesadillas terroríficas todas las noches. No podía dormir. Veía sombras en su cuarto. Les enseñé poner sal bendecida en las 4 esquinas de su habitación, línea de sal bajo su puerta, recipiente de sal bajo su cama, combinado con confesión del muchacho y renuncia formal a lo que había hecho. Las pesadillas cesaron inmediatamente esa misma noche. Nunca regresaron. Otra mujer me contó que en su oficina había ambiente espiritualmente pesado. Su jefa practicaba tarot y tenía objetos de nueva era por todas partes. Ella sentía opresión constante en ese espacio. Le enseñé llevar sal bendecida en bolsita pequeña en su bolso, tocarla discretamente mientras oraba cuando sentía opresión. Sí me reportó que esto le daba alivio inmediato, que podía trabajar en paz, aunque el ambiente seguía siendo problemático, y caso de hombre cuya casa había sido robada 3 veces en 6 meses. Vecinos también experimentaban robos constantes. Él sentía que había maldición sobre el área. Esparcimos sal bendecida en todo el perímetro de su propiedad, enterrándola cada 5 m. Mientras recitábamos Salmo 91, desde ese día nunca volvió a ser robado. Aunque vecinos seguían experimentando robos, protección visible que todos notaron. Hermanos, estos testimonios revelan que la sal bendecida funciona realmente no por magia, sino por el poder de Dios invocado con fe. Pero advertencias importantes. Primero, no lo usen con mentalidad supersticiosa, pensando que la sal tiene poder mágico en sí misma. El poder viene de Dios que usa la sal como instrumento. Segundo, no lo conviertan en sustituto de vida espiritual seria. Sal sin santidad no sirve. Tercero, no propaguen esto sin dar fundamento bíblico completo o la gente caerá en superstición. Cuarto, usen solo sal bendecida, no cualquier sal. La bendición sacramental es esencial. Y quinto, si los ataques persisten después de usar sal, busquen sacerdote exorcista, porque puede haber nivel de infestación que requiere exorcismo formal. Voy de pareja la... Y hermanos, prepárense porque algunos racionalistas se burlarán diciendo que esto es superstición medieval, pero está firmemente fundamentado en las Escrituras, en la tradición de la Iglesia, en experiencia de exorcistas y en resultados verificables. Dios usa elementos materiales de su creación como instrumentos de gracia espiritual. Eso es toda la base de los sacramentos que usan agua, aceite, pan, vino, porque la sal sería diferente. Hermanos, los invito a usar esta arma espiritual que Dios nos ha dado. Consigan sal bendecida, úsenla en sus hogares con fe, combínenla con vida espiritual intensa y experimenten la protección. Oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por darnos en tu palabra el simbolismo de la sal como pacto permanente, contigo como purificación, como preservación contra toda corrupción. Bendice esta sal que voy a usar en mi hogar, que sea instrumento de tu protección. Te pedimos con mucha humildad, Señor, que tu fuerza infinita ahuyente de forma definitiva todo poder de las tinieblas que intente acercarse a nuestras vidas. Te rogamos que tu presencia constante marque mi casa y la casa de cada uno de los hermanos que están escuchando hoy como un territorio verdaderamente santo y consagrado por completo a tu nombre. Queremos que nuestros hogares sean espacios seguros donde únicamente reine tu paz, tu amor y tu gracia divina en cada rincón. Te suplicamos con una fe profunda y sincera. Protege a mi familia y a todas las familias de nuestra comunidad con el poder salvador de tu sangre preciosa. Rodéanos siempre con tus santos ángeles para que nos custodien de día y de noche, defendiéndonos de cualquier situación difícil o peligrosa. Cúbrenos con absolutamente todos los medios de cuidado que, en tu infinita y amorosa providencia, nos entregas cada día para mantenernos firmes y seguros bajo tu voluntad. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas,
Después de haber elevado juntos esta plegaria al cielo, vayan en paz y con el corazón lleno de total tranquilidad. Tengan la certeza y la confianza de proteger sus hogares, utilizando todas las armas espirituales que Dios nos provee generosamente a través de la oración constante, la fe y la devoción. Recuerden siempre que no estamos solos en esta labor. El Señor es nuestro escudo protector en todo momento. Con todo mi aprecio y cariño, los bendigo desde el fondo de mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para terminar nuestro encuentro de hoy, los invito a suscribirse a este canal para que sigamos formando esta hermosa comunidad de fe. Su apoyo nos ayuda inmensamente a seguir compartiendo la palabra de Dios. Que tengan un descanso bendecido y los espero aquí mañana sin falta para que volvamos a orar y a crecer juntos en la presencia de nuestro Señor.